bienvenidos al segundo video de sanación integral. En este video voy a platicar y voy a darles una presentación sobre lo que es ser un humano integral o lo que somos de forma integral. Voy a darles una presentación. Este es el video introductorio de cómo funciona la biodecodificación. La biodecodificación da por sentado que somos 3 partes y que también somos un espíritu y que somos un alma. El punto de la biodecodificación o el punto de la mayoría de las religiones es llegar al ser observador, al equilibrio, ya que todo en este universo es dualidad. Entonces, el punto no es ni que estés acá ni que estés allá, sino que estés en el centro, en tu centro. Y eso es lo que busca la biodecodificación para llegar a una sanación integral. Comienzo a pasar la presentación. Bueno, voy a iniciar con la presentación de lo que para mí es la integración total o la salud integral. En este primer punto tenemos un triángulo que es la parte que va a representar mi yo, mi ego, mi persona. Es decir, yo en este momento soy una persona de 32 años que se llama Mónica Liliana, con 2 apellidos, con una nacionalidad. Eso es mi ego, mi yo. Pero mi ego, mi persona, mi avatar de este momento, mi vida actual, está conformado por 3 puntos diferentes. El primero es un cuerpo físico. Aquí tenemos el plano físico. Este cuerpo físico, quien se va a encargar de mantenerlo sano en esta actualidad es la medicina. Aquí tenemos desde la medicina homeopática, la medicina química, toda esta parte que se encarga como tal la rama de la medicina física. Luego tenemos un segundo plano o una segunda parte de nosotros que nos conforma, que es el plano mental, la mente. Esta mente está dividida en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio derecho normalmente se hace cargo sobre todo de las estructuraciones más físicas y el hemisferio izquierdo se hace cargo de la parte sutil, de la parte artística. La rama que se encarga de atender esta parte es la psicología. En sus diferentes técnicas, psicología clínica, psicoanálisis, toda esta parte que incluye la personalidad y los trastornos de personalidad están incluidos en la psicología. La tercera parte que nos conforma es el carácter o las emociones. Es decir, todos tenemos emociones, todos sentimos estas emociones. Aunque aquí ha de aclarar, no todos las queremos sentir, pero las emociones existen. Este plano se llama plano emocional y es la superación personal, los que en esta actualidad más o menos están haciendo cargo del manejo de la inteligencia emocional. Todos estos coachings de la parte de mejorar lo que sería nuestra calidad emocional, terapias como el taping, el mindfulness, todo este tipo de ejercicios están en la parte más de coaching, de superación personal. Ahora, cuando vienen las enfermedades, no se crean que se origina primero en el plano físico. No, en realidad todas las enfermedades, accidentes o experiencias negativas que tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida, se originan en el plano emocional, en primer lugar. Una vez que no logramos sentirlas, no logramos manejarlas
de forma equilibrada estas emociones, se pasan al plano mental. Es aquí cuando vienen los pensamientos negativos, cuando vienen los pensamientos, ahora sí que destructivos, esos pensamientos de una emoción, por ejemplo, la emoción de la tristeza, que dices, pensamientos estilo como, es que todos son así, es que todos me tratan mal, es que ¿por qué todo me pasa a mí? Es que nada va a cambiar. A estos ya no son emociones, esto ya es un pensamiento y se encuentra en el plano mental. Entonces, del plano emocional desequilibrado se pasa al plano mental desequilibrado. Y por último lugar, cuando tampoco le hacemos caso a nuestros pensamientos y no los equilibramos en el plano mental, entonces ahí, ahora sí, pasamos en último lugar al plano físico. Plano físico, ya vienen las enfermedades del cuerpo, ahora sí. Por ejemplo, si yo, en primer lugar, me enojó mucho que no pude expresar que me coartaron. Por ejemplo, un maestro me dijo una cosa directa sobre mi tarea, me hizo enojar mucho, pero yo no lo expresé. Ni siquiera quise sentir la emoción. Tuve un pensamiento de, ay, qué mal onda con ese profesor, pero si yo hago bien mi tarea. Pero no lo expresé. No, ni siquiera, y inmediatamente lo ignoré el pensamiento. Ni siquiera estuve atenta y simplemente lo ignoré. Entonces, ya pasó y a las pocas horas de todo ese enojo, de repente me sale un barro. O al mismo tiempo, casi a la hora. Eso ya es una manifestación física de ira. Y ya tenemos lo que sería un problema físico. Lo mismo pasa con enfermedades pues más graves. O por ejemplo, cuando no decimos algo que nos dolió muchísimo y inmediatamente, o sea, empezamos a decir, ay, es que esto me dolió, pero no lo voy a ignorar porque no me debo de sentir así, porque esos sentimientos son malos. Y luego ya estamos con la garganta, enfermos de la garganta. Entonces, esto ya es una manifestación en el físico. Y es la enfermedad y los accidentes son la última forma en cómo nuestro ser completo, nuestro ego, nuestra persona, lo que somos, nos indica que algo está mal, que algo no estamos haciendo bien y que algo nos está dañando. Pero todo empezó en el plano emocional en primer lugar. Por supuesto, si nosotros combatimos, por ejemplo, ese barrito y le ponemos cremita, vale, nos va a ayudar porque le estamos dando algo en la sanación en el plano físico. Pero en el plano mental no hicimos nada, entonces nos va a salir otro. A las horas y otro. Hasta que logramos hacernos cargo de los pensamientos en el plano mental y después de simplemente reconocer que nos sentimos enojados. Y que está bien sentirse enojado. Ahora, voy a pasar a explicar la parte de lo que serían, cómo se relacionan o cómo se maneja de forma adecuada y equilibrada estos planos o cómo se interrelacionan entre ellos. Por ejemplo, para pasar algo del plano físico al mental o del mental al plano físico de una forma equilibrada, tenemos las disciplinas y tenemos el conocimiento. Por ejemplo, para hacer un barco, primero necesitamos el conocimiento de cómo se hace y después lo pasamos al plano físico. Lo mismo en esta parte, cuando queremos sanar una enfermedad, primero tendemos a entender qué es. Viene el diagnóstico, viene cómo funciona, de dónde viene, empezamos a conocer sobre la enfermedad, empezamos a tenerlo en el plano mental. Lo mismo pasa con lo que sería cualquier situación que tenemos que estructurar en el plano físico. La forma en cómo lo vamos a estructurar es con las disciplinas científicas, con el conocimiento filosófico, con el conocimiento psicológico, con toda la parte
que conocemos inclusive como la parte escolarizada, pero no con el concepto de escuela, porque no es eso, sino es con toda la parte neutral de conocimiento. Ahora, la forma como se interrelacionan o se puede modificar del plano físico al plano emocional y del plano emocional al plano físico es a través del deporte y la alimentación. No por nada la mayoría de las estrategias del despertar conciencial o del manejo de emociones va dirigida a una alimentación no tan asificada, sino una alimentación más natural, más llena de productos 100% naturales y de tener tu cuerpo en movimiento, es decir, hacer un deporte. El plano emocional también se puede trabajar desde el deporte. ¿Por qué? En el deporte conectas directamente con las emociones y aprendes a manejar las emociones, porque por ejemplo, ponemos el gimnasio. ¿Qué pasa con el gimnasio? Llega un momento en el que tú dices, estoy cansada, y tu cuerpo lo sabe porque lo siente. Entonces, si tú aprendes a manejar esa desesperación, que son sentimientos, son emociones, puedes hacer un cambio en el plano físico. Lo mismo en la alimentación, cómo afecta la alimentación a través de la parte hormonal y a través de los impulsos nerviosos, cómo modificando tu alimentación, empiezas a sentirte menos deprimido, empiezas a producir más endorfinas, incluso con el mismo ejercicio. Entonces la parte cómo se comunica y cómo se puede equilibrar desde el plano físico, el plano emocional, y de pasar del plano emocional equilibrado al plano físico, es a través del deporte y la alimentación. Ahora, como les decía, hay formas de cambiar la química del cuerpo a través de tomar ciertos complementos, suplementos alimenticios o haciendo literalmente una dieta muy estructurada, una alimentación muy completa, teniendo en cuenta todo lo que contiene lo que serían los alimentos. Ahora, ¿cómo se relacionan o cómo aprendes a equilibrar plano emocional con el plano mental o cómo lo conectas y cómo se comunican? Estos planos se comunican a través de la meditación, pero hemos de entender que la meditación no es sentarnos en forma de flor de loto y quedarnos sin hacer nada. Eso es solamente un tipo de meditación que va muy dirigida a relajar la mente para que los pensamientos puedan salir y a la vez quedarte en un estado de relajación de tal forma que puedas quedarte en el sentir y no en el pensar. Ahora, hay otro tipo de meditaciones que tienen el mismo objetivo y que llegas al mismo objetivo. Entre ellas están las meditaciones en movimiento. Las meditaciones en movimiento es hacer un movimiento repetitivo. Por ejemplo, cuando vas corriendo en una caminadora, digo, no tienes que estar alerta, no te vas a caer. Solamente tu cuerpo empieza a entrar en un modo repetitivo y logras conectar con el sentir. Si tú utilizas esa meditación en movimiento para sentir, puedes conectarte con el plano emocional y manejar el plano emocional. También otra de las, digamos que de las formas, como puedes conectar el plano mental con el plano emocional y cómo se conecta el plano emocional con el mental, es a través del arte. El arte te permite conectar con el sentir y el sentir no es otro que el plano emocional. Para decir que tú tienes un carácter equilibrado es cuando tú no es que no sientas, no es que te vuelvas una roca de hielo, sino es que tú sabes sentir sin que eso te afecte el plano mental y por supuesto pasa al plano físico. Está bien estar triste, está bien estar feliz, está bien estar enojado, pero lo que no está bien es decir no siento nada.
sino es decir, ok, me siento triste porque esto y esto me dolió y por lo tanto me sentí afectada en este y este tipo de situaciones. Todo esto, cuando no lo tratamos de forma consciente, es decir, no lo pasamos a palabras, no lo pasamos a nuestro consciente, a lo que nos damos cuenta en nuestro día a día, se queda grabado en el inconsciente. Y en el plano de inconsciente no solo tenemos nuestras experiencias de día a día, sino que en el plano inconsciente tenemos experiencias de otros factores que también nos afectan y que también son cosas que debemos de traer al consciente para lograr equilibrarnos como esta persona que somos en él ahora. Por ejemplo, uno de estos factores inconscientes que afectan o que se guardan en el plano físico, en tu cuerpo físico, en tus células, es tu árbol genealógico, porque ese árbol genealógico lo tomas o se guarda en el ADN. Es decir, todas las cosas que hicieron tu árbol genealógico están en el inconsciente del plano físico. Y este inconsciente del plano físico es el que luego te va a afectar con ciertas enfermedades cuando eres el doble de alguien, cuando eres el yacente de alguien, es decir, cuando te cargaron con cosas que tus papás, tus abuelos o tus tatarabuelos dejaron pendientes. Y también se ven reflejados en enfermedades. No es que la diabetes sea hereditaria, sino que eso que no trabajaron de la diabetes emocionalmente se quedó guardado en el plano inconsciente del árbol genealógico y tú lo cargas a través de las células, que es donde se guarda el inconsciente del árbol genealógico. Un factor que afecta el inconsciente pero en el plano mental es todo lo que sucede en la panza de tu mamá, o sea, en tu periodo gestacional y en los primeros años de tu vida. Aunque tú no te acuerdes, todo eso está guardado en tu plano mental. Tu inconsciente mental sí que lo recuerda y sí que le afecta. Entonces, todas estas, todas estas partes que no trabajaste en tu adolescencia porque no sabías que tú podías recordar lo que pasó en la panza de mamá o había demasiados secretos entre mamá, papá e hijo. Entonces todo esto es lo que tienes que trabajar y que afecta el inconsciente en el plano mental. La mayoría de lo que serían estos trastornos psicológicos vienen de la vida gestacional y del proyecto sentido, que son en los primeros meses de vida. Y por último, el plano emocional también se ve afectado en el inconsciente de vidas pasadas. El inconsciente de vidas pasadas son todas las experiencias que tu alma ha vivido y que se pasan o se reflejan en el plano emocional, porque el plano emocional es el sentir y el sentir es el puente que te lleva a conectar con el alma. Todo esto que está en el inconsciente se tiene que trabajar para que tu ego persona de ahora se mantenga en un equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, empiezas a tener problemas en tus tres planos. Si tú quieres crear una existencia de vida de la hora cómoda, feliz y en paz, pues necesitas encontrar cuál es tu punto de equilibrio, sanar y trabajar todas estas partes que acabamos de mencionar y pues necesitas conectarte con tu ser para que todo el inconsciente de tu ser pues puedas manejarlo y trabajarlo. ¿Por qué menciono? Esta es otra imagen. ¿Y por qué menciono que el plano emocional es el que conecta? Bueno, aquí voy a empezar de arriba hacia abajo. El espíritu es tu yo superior, es ese Dios creador que tú eres, ese hijo de Dios a imagen y semejanza de Él, porque tú eres un Dios, fuiste hecho a imagen y semejanza, eres un Dios creador, creador de su realidad, creador de lo que pasa en el plano físico, y específicamente de lo que te pasa en el plano físico. Entonces, el espíritu, veámoslo como energía. Por eso está en blanquito y le puse como estrellitas.
El espíritu transmite toda la energía al alma. El alma veámoslo como la parte, el instrumento, que acumula todas las experiencias de existencias que has tenido. Este no es tu mente, no es ni tu inconsciente, es otro artefacto externo. Llamémoslo artefacto para que intentemos darle como una forma. Pero que es o es la chispa divina, es lo que te da vida y es lo que te permite existir en este momento como tú, yo ahora. Es decir, yo en este momento, mi alma me permite existir como Mónica Liliana. Y es la que me va a dar energía que proviene del espíritu de la fuente creadora para poderme equilibrar en todos los puntos. Si yo rompo esta conexión entre mi ego yo de ahora con mi alma, entonces no vamos a tener la energía suficiente para llegar a un equilibrio. Es por eso y es tan importante que el plano emocional no se puede descuidar ni en los niños ni en los adultos, porque es el que te va a permitir generar la energía para equilibrar los otros dos planos. ¿Cómo conectas tu yo persona en plano emocional con lo que sería tu alma? Bueno, esto se conecta a través de vivir las experiencias. El alma está dentro de ti para acumular experiencias, sean positivas o sean negativas, y sobre todo para aprender el objetivo, que es la transformación. La transformación de estas experiencias, ya sean de positivo a negativo y de negativo a positivo o de cualquiera de los polos a un equilibrio, es lo que él va a acumular, o este artefacto llamado alma va a acumular a lo largo de todas las existencias. Estas experiencias, si tú te las quedas guardadas, es decir, sin asimilar, sin trabajarlas en el inconsciente de tu ahora, de tu persona, en este caso de mi yo, llamado Mónica Liliana, lo único que va a pasar es que vas a saturar y desequilibrar y no vas a tener energía en tu ser de ahora. Pero si tú, a través de la recapitulación, te vas vaciando de estas experiencias, las vas trabajando y las vas acumulando en tu alma a través del sentirlas y a través de lo que se conoce como sanación de la emoción, pues o siendo el observador, vas a lograr que una vez en tu alma te dé la suficiente energía convertida en equilibrio para darte paz, felicidad y conciencia de observar lo que realmente tú eres como un ser integral. Espero que con esta presentación haya quedado más claro cómo funciona nuestro ser y por qué la biodecodificación se transforma en una sanación integral. La parte de sanación energética como tal que yo estoy manejando va directo a conectar con tu ser superior y después el ser superior pues es el que sabe pues qué está pasando, ¿no? Es decir, qué afectación en el físico se tiene, o sea, en el físico se tiene la afectación, pero ¿cuál es la raíz de esa afectación? Si es una raíz estando en vida pasada, si es una raíz estando en árbol genealógico, si es una raíz estando en lo que sería la vida gestacional o la parte de la infancia. Entonces, por esto, una técnica de sanación energética no es que vayamos a hacer el trabajo por ti. Tú tienes que seguir haciendo el trabajo, sino que nos vamos a conectar con tu ser superior, el cual nos va a guiar para indicarte y ayudarte a trabajar esa parte que no ha sido traída al consciente y que por lo tanto no se ha enviado a la zona de experiencias del alma, por lo tanto no se ha vaciado, no se ha recapitulado, no se ha resentido. Y es lo que vamos a hacer con lo que serían las terapias de biodecodificación. Vamos a traer esa parte que no se ha descubierto, esa verdad oculta que está ya sea en nuestras células, ya sea en nuestra parte emocional de vidas pasadas, ya sea en eso que nuestra mente no se acuerda, pero que sí ya estaba
porque pues desde bebés tenemos esa mente, se está creando ese plano mental y de esta forma vamos a lograr que deje de afectar al físico. Hay muchas partes de este trabajo que va a requerir mucho, sobre todo, que seas sincero contigo mismo. Porque independientemente de que, por ejemplo, a través de sanación, de conectar con lo que sería tu yo superior, vamos a poder ver la raíz y a través de los ejercicios energéticos, ya sea de meditación o ejercicios como la hipnosis, que esto viene más en la parte psicológica, vamos a lograr que tú estés en ese momento que vas a trabajar toda esta parte del resentir, del recapitular. Vamos a lograr que estés en el centro, es decir, que estés conectada con tu alma, que estés en un todo total en ese momento. Eso no quiere decir que una vez que salgas de este proceso, allá afuera, sigas manteniéndote en el centro. No. Mantenerte en el centro es un proceso de práctica y práctica y práctica. Y entre más tú logres captarte tus pensamientos, tus emociones, y le hagas caso a tu cuerpo cuando tu cuerpo ya te está hablando, más vas a poder mantenerte cada vez más tiempo, cada vez más conectada con tu alma, con tu ser superior y con todo eso que somos una vez que nuestro ego persona pues se va. Es decir, una vez que acabamos la experiencia de vivir el ahora que nos toca, en este caso, como yo dije, cuando se acabe la parte de vivir el ser Mónica Liliana. Pero sigo siendo el alma. Y el alma es eterna. Entonces, toda esta situación es práctica contigo mismo. Es mucho trabajo de ti mismo y un terapeuta no hace tu trabajo. Lo único que hace es guiarte a que tú, con las técnicas que se conocen, puedas conectar. Es por eso que no es el único camino lo que sería una terapia de biodecodificación, sino que es una integración de todo. Hay muchos otros caminos que logran que tú llegues a tu centro y puedas sanar enfermedades físicas, sanando la parte emocional y la parte inconsciente primero. Entonces, toda esta situación que voy a estar manejando, que voy a estar platicando en estos videos de sanación integral, pues una de las experiencias que a mí me dio mucha risa fue que yo usé la parte de biodecodificación, una técnica similar a biodecodificación, pero en lugar de usar técnica de hipnosis o técnica de meditación o técnica energética, terminé usando medicina ancestral. Y fue muy interesante esa, que es uno de los videos que les voy a platicar en algún momento. Si no me equivoco, lo tengo planeado como el video 7, para que pues puedan ver que no es el único camino. La parte de hipnosis, la parte de, ahora sí que meditación. Entonces, creo que la mayoría de los que están empezando a entrar en espiritualidad, ya sea a través de una religión o a través de una espiritualidad con diferentes caminos no tan estructurados como una religión, pues nos podemos dar cuenta que el punto es llegar a tu equilibrio, que el punto es llegar a tu centro, el punto es llegar a tu esencia. Y una vez que estás en tu esencia, sabes quién eres. Y de ahí nadie te mueve. Entonces, pues bueno. Me despido de este video, espero que les haya ayudado y que tengan un buen día. Bye.